Está Luis Costas, que es sociólogo, director de Ipsos, Mora y Araujo, Artemio López, titular de la consultora X, está Federico González, director de Opinión Autenticada. Les pregunto a los tres, ya Graciela ha dado su panorama, antes de meternos en los números, ¿cómo afecta? ¿A quién le afecta más el conflicto? ¿A Macri o a la presidenta? A mi juicio le afecta a los dos. A los dos están en una escalada simétrica que en última instancia termina agradando a la imagen de cada uno. En última instancia creo que el tercero en discordia, en este caso es la gente, piensa que no hay solución y que hay una pelea que no se resuelve y no sabe por qué no se resuelve, y además considera que debería ser resuelta por el sistema político. Claro. Artemio. No, tengo un matiz, porque la gente cuando juzga a la presidenta lo hace en función de valores que involucran al conjunto del territorio nacional. Empleo, seguridad. Este es un problema localizado en la ciudad que gobierna Macri, por lo tanto en términos diferenciales el más afectado es el que gobierna la ciudad donde el conflicto se produce. Bueno, de hecho los números muestran el deterioro de la imagen de Macri a nivel personal y de gestión. Por eso digo de que si el universo de análisis es específicamente la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir que esto está involucrando a el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, pero si hacemos un análisis extendido, es obvio que la presidenta tiene muchísimo más espacio para realizar gestión y por lo tanto la evaluación de la figura de la presidenta es incomparable a la evaluación de la figura del jefe de gobierno, donde el acontecimiento se produce, a menos que creamos que la ciudad de Buenos Aires es todo el país. Luis Costa. Bueno, en realidad Macri y el gobierno nacional vienen teniendo varios enfrentamientos hace muchísimos años, y con esos enfrentamientos en curso, la imagen de la presidenta se ha mantenido bastante alta, por lo menos en nuestros valores. Ha bajado muy poco, pero en realidad hay que dejar pasar un poco el tiempo para ver si efectivamente está bajando. O sea, para nosotros está alto. Y la imagen de Macri sigue teniendo él bastante más imagen negativa que positiva. No creo que los humores, por lo menos lo que hemos podido detectar en los estudios que hacemos nosotros recurrentemente, que el modo en que la opinión pública se vincula con sus gobiernos tenga que ver necesariamente con los conflictos. La gente detecta los conflictos y suele considerar que los conflictos son ajenos a ella, y su vida cotidiana y la forma en que ellos evalúan a los gobiernos no pasa tanto por los conflictos, sino pasa por ejemplo, cómo se sienten con respecto a la situación de la economía. Claro, y del trabajo. Luis, pero si se extiende este conflicto, 5 días sin subte, como dice aquí Federico, ¿no? Algo les va... Porque en definitiva, no sé, en mi opinión, vos Graciela, ¿qué decís? Porque la gente en definitiva dice, pero ¿para qué los voté si ninguno de los dos saben cómo resolver? Estamos hablando de los que están involucrados en el territorio donde se produce el conflicto. Claro, bueno, por eso hay que distinguir a nivel nacional la presidenta... Pero Artemio, hay un capricho del gobierno también. Pero aparte de la evaluación que hagas vos del conflicto, yo puedo coincidir en puntos, pero digo, la imagen de la presidenta a nivel nacional no sufre afectación, por lo menos no en la envergadura similar a la de Mauricio Macri, cuando el episodio sucede en un territorio que representa el 10% de la población nacional. Es eso lo que quiero decir, o sea, no confundir el interés de la zona metropolitana y en particular de los porteños con el interés nacional, ni cómo juzga el porteño a los dirigentes, que no es el mismo juicio que tiene el conjunto de... ¿Me permite un momento, Graciela? Una cosa que quería decir, yo creo que los humores sociales no se construyen de manera instantánea y por hechos aislados. Yo creo que acá hay un clima general que viene modificándose. Yo me permito discrepar contigo en el sentido, yo creo que sí hay una caída de la imagen, digamos, de la gestión del gobierno nacional, hay una caída también de la imagen de la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y también hay una caída menor de la imagen de gestión de la provincia de Buenos Aires a raíz del conflicto, digamos, del pago o no del aguinaldo. Entonces, lo que me parece que lo que hay que mirar es, esto es un conflicto efectivamente, como decía Artemio, focalizado, pero se suma para construir este humor colectivo a otros conflictos, digamos, que se vienen dando, digamos, en los últimos meses. El Tren Sarmiento, digamos, fue uno, el reclamo hacia digamos, la responsabilidad del gobierno nacional fue otro, la responsabilización de todo este conflicto, digamos, de la coparticipación y del envío de fondos o no fondos, todo eso va construyendo un humor que no puede, digamos, desagregarse como si esto fuera un quirófano, ¿no? Un comentario, la política
expone constantemente conflictos, ¿no?, entre quién está del lado del gobierno y quién está del lado de la oposición, y así se construyen las identidades, depende de qué lado esté uno. Por lo tanto, la política recurrentemente está generando nuevos conflictos, en los cuales después se cree que la sociedad automáticamente los va a leer y va a cambiar su modo social. La sociedad tiende a ser mucho más estable de lo que parece. De hecho, por eso la sociedad puede funcionar todos los días como funciona. Entonces, los humores sociales, por ejemplo, el año pasado también hubo un episodio muy grave de trenes, cuando la línea 92... Cuando vos hablas de conflictos, es obvio que la política se construye en base justamente al conflicto. Pero Bueno, estamos hablando, acá no estamos hablando de conflictos de tipo modélicos, digamos, de conflictos de intereses, acá estamos hablando de convergencias de intereses. Y poder llegar al trabajo todas las mañanas es algo realmente que va más allá de un conflicto sectorial, un conflicto de clase. Y acá es donde el humor social... Clase, ¿no? Te quiero decir que acá es donde el humor social, el humor del ciudadano común, se exaspera terriblemente. Cuando vos tenés... Hoy me tocó tomar un taxi, Sí, tardé 1 hora y cuarto en llegar de Palermo a el microcentro. Pero eso no tiene la dimensión nacional. Bueno, Yo comparto lo que dice Luis. Hay temas que tienen envergadura y volumen nacional. O en esta coyuntura, claramente el empleo. No solo por lo que sucede a nivel regional, sino a nivel... Exactamente. Por eso. Eso el gobierno lo tiene, por ahora, bajo control. Es más, claramente en una situación de crisis regional y yo diría internacional de empleo, este país responde de manera adecuada, sosteniendo los niveles de empleo. Hoy preocupa más la inflación que el desempleo. No. Preocupa mucho más el sostenimiento del empleo. Vuelvo a insistir que hay temas que tienen repercusión metropolitana de manera plena y no hay que extenderlo al conjunto del territorio nacional. Hay que tener cuidado no confundir microclimas metropolitanos y sobre todo de medios con lo que sucede con el conjunto de la ciudadanía. Si me permitís, tomando lo que dice Artemio, creo que acá tenemos que distinguir cuál es el punto preciso del que estamos hablando. Si estamos hablando de cómo impacta este conflicto en particular sobre la imagen presidencial o sobre, en este caso, el jefe de gobierno, bueno, ese es un tema. Ahora, el otro tema que me parece que está deslizado acá, que creo que se comentó, es si la imagen presidencial está estable o no. En base a nuestros números, no está estable. La opinión pública también presenta inestabilidades. Y en el caso particular nuestro, nosotros en el momento de gloria de la Presidente, cuando gana las elecciones de 2011, la teníamos con un 60% de imagen positiva. Hoy la tenemos con un 39% de imagen positiva. Me parece que eso es algo considerable y atendible. Ahora, a mí, si yo lo tuviera que valorar, no me parece que sea algo tan catastrófico tener un 40% de imagen positiva en el contexto de todos los problemas que han surgido internos en cuanto a problemáticas propias de la Argentina y externos en cuanto al impacto que puede tener la crisis internacional sobre lo que nos pasa. Bueno, vamos a los números. Vos, Artemio, ¿qué números tenés? No, es una imagen estable, en torno a los 60 puntos, 64 puntos tenemos otra imagen positiva, no tiene alteraciones. Es más, si nosotros volvemos a, de alguna manera, imaginar escenarios electorales, está dando una arquitectura muy similar a la que dio en octubre, incluso con alguna mayor división en la oposición. Y Federico, a vos, si las elecciones fueran hoy, ¿qué te da? Nos da que volvería a ganar, pero no con esa cifra. Volvería a ganar con 38, 39%. ¿Y segundo que se ubicaría? ¿Wiener? Segundo Wiener. ¿Con el mismo porcentaje o sube? A Wiener lo tenemos cerca de un 20%. Ajá. Luis, ustedes hicieron la última encuesta nacional. Sí, nosotros hicimos una encuesta entre el 30 de junio y el 10 de julio, una encuesta desde poblaciones rurales hasta grandes ciudades, o sea, cubrimos todo el espectro sociodemográfico del país. Eso es muy importante, porque si no se toma como válido la cuestión metropolitana y dan otros números. Bueno, nosotros hemos cubierto todo el espectro sociodemográfico del país, desde las poblaciones más pobres hasta las poblaciones más ricas. Es un estudio domiciliario, o sea, no hemos dejado a nadie sin posibilidad de ser sorteado para que responda. Y lo que hacemos con nuestra encuesta es hacemos hablar al país en su, digamos, completo. La gente que tiene entre 18 y 70 años, o sea, la gente en condiciones de votar. Nosotros tenemos un valor que es de la aprobación de la gestión del 60%. En términos relativos ha bajado como 4 puntos, pero hay que dejar pasar el tiempo para afirmar que efectivamente está bajando. Y la imagen de ella de 61, Cristina Kirchner, presenta una característica muy interesante, que es que la gestión y la imagen de ella van absolutamente pegadas.
y el gobierno, ella representa la mayor fortaleza del gobierno y a su vez al mismo tiempo su máxima debilidad, porque digamos los ministros no la acompañan en la imagen positiva, en realidad la situación es al revés. Entonces es un gobierno que está dependiendo demasiado de ella. No quiero entrar en los temas de si el número es 60 o es 40 porque no viene al caso. Creo que el panorama general que detectamos en todos los estudios, y todos los estudios creo que son realmente interesantes, es que Cristina Kirchner sigue siendo de los dirigentes que mejor imagen positiva tiene. Lo mismo pasa con Scioli y todo el resto del espectro político. ¿Scioli le sigue a la presidenta? Sí. ¿Con qué porcentaje? En nuestro caso con 56. Ajá. Y obviamente tanto Cristina Kirchner como Daniel Scioli, especialmente Cristina Kirchner, empieza a crecer mucho a medida que usted se va para el interior del país. Igualmente tiene un desempeño muy bueno en la capital, pero el interior del país, y a más chica es la población, a más chicas son las ciudades, mayor es el número que crece. Por eso que es incomparable el liderazgo de Scioli, que está más focalizado en Provincia de Buenos Aires, con el liderazgo de Cristina, que es nacional. Es muy importante pero ustedes evaluar miran cómo lo impacta nacional. cada uno de cada nivel de despliegue. Tiene expansión nacional. Pero no es comparable, bueno, no sé los números de él, pero en nuestro caso no es comparable el liderazgo de Cristina Kirchner con el liderazgo de Daniel Scioli a nivel nacional. En Provincia de Buenos Aires es claramente, luego de Cristina, la primera. Nosotros, en primer lugar, aclaro que los números de los que hablé son a nivel nacional. Y a nivel nacional, el dirigente político que tiene mejor imagen es Hermes Wiener, para nosotros. Segundo, Daniel Scioli, y tercera, Cristina Kirchner. Y los números, te los digo, el caso de Wiener está cerca del 47% de imagen positiva, Scioli lo tenemos en el 45% y el presidente con un 39%. Es interesante, porque son dos dirigentes que tienen características, algunas de ellas, parecidas, ¿no? Son, digamos, en términos Scioli de espejo. Wiener. Sí, son dialoguistas, son acuerdistas, son de alguna manera dirigentes que, digamos, buscan básicamente acuerdo, más que tensar, digamos, y polarizar. Tiene dos provincias en rojo. Bueno, Santa Fe y Buenos Aires. No nos vamos a empezar a pelear. No, te digo porque, ya que hablamos de los atributos. Bueno, también hablamos de números, pero hablamos hay que decir que Wiener es el político con más imagen. Pero hay que también, fundamentarlo eso. A ver, seamos equilibrados y objetivos nuevamente. Nación también tiene las cuentas en rojo, ¿no es cierto?, en términos de déficit fiscal. Entonces estamos hoy... No tiene las cuentas en rojo. ¿Cómo no? Sí, bueno, pero perdóname. ¿Vos viste la modificación de la carta orgánica del Banco? Bueno, ese es otro tema. No vamos a entrar. No. Vos tenés que hacer algo, porque esto se está convirtiendo en un clásico. Vamos a terminar los conceptos, si no la gente no entiende nada. Pero hay que fundamentar porque alguien tiene la imagen que tiene. ¿Y por qué? Yo creo que efectivamente, en líneas generales, el gobierno acaba de tener una elección hace 6 meses de casi 12,5 millones de votos. No habría ningún episodio que justifique que hoy la presidenta, que obtuvo semejante performance, la más importante diferencia con respecto a la segunda minoría, un crecimiento importante de la fuerza política, aquello que fuera la mejor elección, los mismos atributos de empleo, los mismos atributos de generación de políticas sociales, en 6 meses termina por abajo de quien terminó a 40 puntos hace 6 meses en la elección nacional. ¿Cómo se justifica eso? Eso, lo que usted... Explícamelo. Federico. No, Federico lo dice. Yo creo que, tomando lo que dice Artemio... No, es que eso es lo que pasó. La justificación entre ese 60% de imagen positiva de Cristina Kirchner en el momento de las elecciones y este 40 o 39, para mí queda plenamente justificada por una serie de hechos. La tragedia de Once, el tema de lo que está del escándalo de Vudú, el tema, aunque sea menor y de índole metropolitana, pero este tema de la tensión Macri. ¿Vos te acordás del escándalo Joclender? ¿Te acordás Yo lo sí que me se acuerdo. decía? Que la imagen de la presidenta se había desmoronado, que efectivamente la habían pagado. Al mes puso 12,5 millones de votos. Hay que terminar con no justificar las caídas y subidas de imágenes a través de elementos de gestión concretos que justifiquen estos movimientos. Yo comparto lo que dice Artemio. Las imágenes de los políticos están vinculadas a estructuras más rígidas de lo que de la volatilidad que le quieren dar los analistas. Quisiera decir algo. Parece que subir hay que regular. La imagen de Cristina no para de subir y bajar. Comparto totalmente. Cae. Y además yo le agregaría esta caída. Hay en esa caída de imagen también una caída natural que tiene que ver básicamente con un ciclo siempre después de una elección. Siempre fue después de
cierto tiempo en una elección, ¿no es cierto?, un dirigente, un presidente, comienza a mermar, digamos, su nivel. Esto es un clásico, pero han sucedido otras cosas, el temor, vos fíjate, el tema de inseguridad es un tema creciente. Pero lo que hace caer la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, básicamente, es un sector de votantes de clase media que hoy por hoy están enojados con una serie de cuestiones. Esto es lo que digo, hay que analizarlo sectorialmente para poder entender pero las razones. Estaba enojado en octubre. No, es estaba enojado, redundante la situación ahora. Pero ¿por qué? Pero votó, ¿por qué? Y votó además... No, perdóname. Un 45% de gente que no votó la opción oficialista. Pero había... distribuida en pero en ese 54%, Artemio, 54%. vos manejás muy bien los números. No, entonces, yo también, pero por eso te digo que hay gente que no la votó. Vos sabés muy bien que en ese 50... Por supuesto que hubo gente que no lo votó, pero sectores de clase media que sí la votaron. Y son sectores de clase media que hoy, en cualquiera de los análisis que nosotros hacemos, básicamente los sectores más reactivos hoy al gobierno nacional provienen de los sectores medios. Esos núcleos duros que votaron a Cristina siguen estando. Dejarlo hablar a Luis Costa. Porque con el tema Scioli, ustedes hicieron, creo que es la primera encuestadora que hace el ejercicio de ponerlo a Scioli como candidato a presidente. Sí, si lo votarían. Bueno, hicimos tres escenarios, ¿no? Uno solo con Cristina Kirchner, ella tendría 45% de intención de voto. Si uno hiciera la proyección, llegaría a 50%, o sea, tendría un desempeño prácticamente igual. A Wiener. Además, haciendo un escenario sin una situación de campaña electoral real, ¿no? Segundo, quedaría Wiener con 18. El segundo escenario probamos solamente a Daniel Scioli sacando a Cristina Kirchner y él tiene un 36%, lo cual está relacionado con ser el dirigente que tiene mayor imagen positiva. Pero ganaría Scioli. Sí, no ganaría en primera vuelta, pero estaría en el 36%. ¿Con cuánto de indecisión tenés esa distribución? Sí, con un 8%. De indecisión, de indecisos, sí. De no sabe, no responde, y cuántos en blanco, cuántos... Y en total son más o menos el 8%. Porque habría que analizar también esa indecisión. Y el tercer escenario lo que hicimos fue los pusimos juntos. A ver si, digamos... Y en el tercer escenario estaba la gente podía elegir tanto a Cristina Kirchner como a Daniel Scioli, lo cual es interesante para ver, digamos, sobre todo por los episodios de los primeros meses, ¿no? ¿Y? Bueno, Cristina, digamos, Scioli baja a 10% nada más de intención de voto, con un 43%. Pero esa es la razón por la cual Scioli planteó en este mismo, creo que acá, que efectivamente se presentaría en el supuesto caso de que Cristina no se presentara. Es apenas una obviedad. Cerrar un tema más. Yo insisto en que las sociedades necesitan, como dijiste recién que estás totalmente de acuerdo con Artemio, pero yo insisto en que, como hemos dicho acá en la mesa, que no me queda igual claro si los ánimos sociales cambian o se quedan fijos, insisto en que ha demostrado este gobierno una gran capacidad de dialogar con la gente en algunos aspectos que la gente espera que el gobierno actúe. Por ejemplo, muy valorado que el Estado esté presente, digamos, regulando la economía, asistiendo socialmente o no a la gente, etcétera, y que tenga un rol activo en el estado de la salud, más allá de los aspectos que un economista pueda analizar. Y esos siguen siendo, creo, los factores que ayudan a entender el alto nivel de apoyo que la ciudadanía todavía le muestra. Insisto que ha bajado un poco, pero sigue siendo alto. Y creo que además el gobierno ha logrado, producto, y voy a hacer un término más bien de sociólogos, es un gran exponente de la modernidad. La sociología en el siglo XIX insistía mucho en las clases sociales, y hoy en realidad creo que el gobierno ha logrado atravesar, y esto uno lo puede ver cuando uno analiza las tablas o los estratos socioeconómicos. El gobierno tiene un buen desempeño en todos los niveles socioeconómicos. Además le ha ido muy bien en la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, a eso me refiero con que le fue muy bien, no es que hizo una buena elección, digamos, directamente ganó, en realidad ganó en todos lados. Y en realidad hay tanta gente de nivel medio que le cae bien el gobierno como el que le cae mal. Claro. Quiere decir que el desafío para analizar nosotros, más que estar compitiendo a ver si yo tengo 39 o tengo 60, es tratar de entender qué fenómeno social ha generado el kirchnerismo, porque, digamos, atraviesa un plano hasta, podría ser un desafío ideológico para todos nosotros. Federico, bueno, en primer lugar, respecto a esto último, a mí me parece que si tiene 60 o tiene 40, no es un tema menor. Y si tenía 60 y ahora tiene 40, bueno, es un dato. Respecto a lo que decía Artemio, a mí me parece que a veces, y perdóname que te lo diga, nos metes en un brete que tenemos que justificar
lo que no sé si hay que justificar. Acá lo que hay que justificar es un número. Sí, hay que justificar. Pero desde el punto de vista metodológico nosotros hacemos una medición y nos da un número. ¿Querés que le ponga interpretación? Yo se la pongo. Pero parece que yo tuviera que justificar, pero disculpame, parece que tuviéramos que justificar una caída catastrófica de 20 puntos. No, para mí no es catastrófica, eso lo 40 puntos en 6 meses. Está planteando una caída un término que del 30%. Ahora, yo no tengo que justificar eso. Simplemente es el hecho de gestión fundamental que ha cambiado con respecto a cuando saca 12 millones y medio de votos para decir hoy la situación es tan distinta. Disculpame, eso lo tengo tanto que justificar yo como lo tendrías que justificar vos. Yo te lo justifico. Bueno, lo que pasa es que no coincidimos en el número. Entonces, no se te plantea que yo te justifique por qué tienes esa imagen positiva, te lo justifico. Escuchame, te planteo un desafío, si querés, lo volvemos a hacer. Vos lo sponsorías. Vamos a hacer la encuesta juntos. Entonces ahí terminamos esta discusión y planteamos otra, porque si no, no se sabe de qué estamos hablando. Pero las encuestas no tienen la propiedad de relevar al analista, de justificar por qué los números surgen como surgen y por qué... Pero no es lo mismo explicar un 60 que explicar un 40. Sobre lo cual quiere establecer reconozcamos que en este mercado, Artemio, reconozcamos que en este mercado hay un fenómeno muy particular, que yo todavía no tengo claridad. ¿En qué mercado? Porque ¿el mercado de cuál? ¿De las encuestas? Y si estoy tratando de explicarte. Pero en este mercado... En el mercado de las encuestas hay un fenómeno muy particular que no se da en otros países, no se da en Chile, no se da en México, no se da en Uruguay, no se da en Colombia, y es una dispersión y una diferencia sustantiva encuesta tras encuesta. Entonces, habría que ver, como nosotros no tenemos un ente regulador... Por favor, déjame continuar, porque me parece que es importante, porque las encuestas son realmente un servicio público. Entonces, que de pronto vos tengas 38% y vos tengas 60% y vos tengas 61% y muchos otros, digamos, que también analizan, tienen datos diferentes, creo que debería llamarnos realmente a cierto análisis y cuestionamiento realmente de cómo estamos viviendo. Vamos cerrando. A ver, me parece que para ver, preocupación de la gente, Luis Costa, ¿qué tema encabeza? Bueno, hace muchísimos años, delincuencia, inseguridad. Y segundo, aparece inflación y después desempleo. Inflación ha crecido un poco en los primeros meses. Inseguridad y muy por abajo luego los temas más socioeconómicos. La situación de empleo frente a la crisis efectivamente es una preocupación, el sostenimiento del empleo. Federico. Inseguridad, drogas y narcotráfico segundo y pobreza tercero. Bueno, bastante están en eso, digamos, hay una idea común. No. ¿Drogas y narcotráfico? Nosotros no sé. Todavía es una cosa pero que eso aparece que ustedes preguntan o aparece una como una preocupación. Una serie de opciones y aparece perdón. Bueno, eso es un ejemplo de cómo se miden distintas las cosas. Habría que ver si tu estudio es absolutamente comparable con el que hacemos nosotros. Sí, perdón. Habría que hacerlo. No lo sé, ya que 2 veces, dije que también tus estudios eran muy interesantes, probablemente sea exactamente igual que el nuestro, es decir, que sea domiciliario, supongo que habrá sido poblaciones rurales, como fuimos nosotros. Muestra representativa. Supongo que habrá sido, y por eso me imagino que, sería interesante dialogar. Me imagino que deben ser exactamente comparables. Con el tema empleo, Artemio. Te invito públicamente para la semana que viene para el tema empleo. Bueno, yo creo que es un atributo central por el cual el gobierno mantiene los niveles de popularidad que mantiene. Ayer el ministro Tomada dijo, hay que cuidar el empleo. ¿Qué quiso decir? Eso no se está tomando nuevo empleo. Cuando vos analizás interanualmente la situación de empleo, lo que muestra es una estabilidad. Hay 7.1% de desempleo abierto, eso no cambió en respecto al primer trimestre del 2011, con respecto al 2012. Hay una leve caída en la tasa de actividad que la gente que busca, pero en términos de empleo sigue siendo robusta la situación de empleo en Argentina, obviamente, comparado con lo que sucede en la región y a nivel internacional. No creo que la tasa vaya a modificarse a la baja mucho más, pero no está subiendo el desempleo. Y eso es una gran noticia en este contexto, y eso está siendo evaluado de manera positiva por la ciudadanía. Y esas son cuestiones centrales para sostener la popularidad. Sí, el índice de preocupación, en nuestro caso preguntamos por el grado de importancia que tiene cada uno de esos aspectos. Y en el caso del empleo, el 85% manifiesta estar preocupado, muy preocupado por el tema del empleo. ¿Y Luis, ustedes? También, el desempleo aparece como el tercer dato que nosotros no medimos.
Bueno, niveles de desempleo. Muy bien, Artemio, para la semana que viene te invito, vamos a tratar este tema de desempleo con lo que vos estás midiendo, que en algún momento te diferenciaste vos de las mediciones oficiales también, ¿no? En tema empleo, el INDEC es confiable, hay otras discusiones sobre otros indicadores, pero no. Bueno, a ver, ustedes tienen su propia encuesta, nosotros tenemos un desafío con Graciela Romer, nuestra propia encuesta, y vamos a hacer también acá un desafío a la gente, ¿no? De aquí, hoy martes, hasta el próximo lunes, usted sabe, ahí le vamos a poner, vamos a lanzar en el sitio de Graciela Romer, vamos a hacer una locura, ¿no? Vamos a hacer una locura periodística. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quiénes votaría de estos dirigentes que nosotros les proponemos? Hugo Moyano, Ricardo Alfonsín, Daniel Scioli, Cristina Kirchner, obviamente, Mauricio Macri, Hermes Wiener. O no sabe. Específico o no sabe. Porque también ahora lo ponemos a Moyano porque, como está todo el tema, el nuevo Moyano, modelo 2012, proyectándose para el futuro políticamente, también lo vamos a incluir. Entonces usted a partir de este momento vota en el sitio de Graciela Romer. Que es gracielarromer.com. gracielarromer.com, ingresa a la página. ¿Perdón? Bueno, es un comentario. Un comentario. Sí, por eso ponemos otros. Otro, que la gente específica. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante, les agradezco realmente a los cuatro.